¿Cómo se fue gestando el primer noticiero o la primera información televisada en nuestro país? La noticia, el periodismo en televisión aparece justamente cuando se inaugura la televisión en la Argentina y produce el primer hecho noticioso que fue el festejo del 17 de octubre del 51 con Evita Viva. Y fue una noticia que duró varias horas, un festejo en frente a la Plaza de Mayo, frente a los balcones históricos, digamos, y fue aparentemente el primer hecho importante que marcó una historia dentro del periodismo de la televisión. Y a partir de allí, ¿cómo se fue instrumentando un informativo todos los días? ¿De qué duración? ¿Con qué contenido? Solamente había un solo noticiero, que era el noticiero, digamos, oficial, que era el del Canal 7. Pero junto con el noticiero oficial apareció otro que era semi-oficial o semi-encubierto oficial, que lo hacía un periodista que tenía una extraordinaria imaginación, que era Tito Martínez del Vox. Porque mientras desarrollaba informaciones oficiales, encubiertamente transmitía ciertos mensajes opositores en la época del peronismo, en la época de la segunda presidencia de Perón. Y el noticiero, por ejemplo, que usted dice de Canal 7, que Sí. fue el primer canal, ¿no? ¿Cuánto duraba? ¿Cómo era su formato? ¿Qué noticias se daban? ¿Solamente eran noticias de la actividad gubernamental y política o había otras cosas? No, exclusivamente era reflejo de la actividad oficial, muchas noticias de policía, pero fundamentalmente eran hechos que reflejaban la actividad del gobierno de Perón de aquel entonces. Pero también parejamente se permitía la aparición de una producción semi-particular o coproducción con particulares con el personaje que acabo de mencionar. ¿Iba por Canal 7 también? Por Canal 7. ¿En otro horario? En otro horario. En realidad eran fragmentos de media hora, al mediodía, a la tarde y a la noche. Nunca de mañana. ¿Y qué pasó después? ¿Usted cuándo toma contacto por primera vez y empieza a trabajar en un informativo de televisión? Cuando aparece la televisión privada. El primer noticioso periodístico que hubo en la Argentina de canal privado fue la irrupción del Reportereso, que marcó toda una especie de rumbo para todos los demás que aparecieron después. El primer noticioso particular, digamos, o de empresas privadas, fue en el canal 11 en el año 63. El 11 de marzo del 63 aparece el primer noticioso del Reportereso, que era un reflejo de lo que en el mundo se conocía por el noticioso radial de El Reportereso. ¿Y cómo era este noticiero? Era un noticiero de 15 minutos que aparecía a las 11 de la noche y reflejaba todo lo que ocurría en el día con una sobriedad, con una justeza, con un tono muy sobrio, ascético, despojado de adjetivaciones. Llamaba mucho la atención porque acontecimientos que estaban ocurriendo casi prácticamente sobre el filo del comienzo del programa estaban ya desarrollándose en televisión. Era información pura. Era información pura. ¿Y en 15 minutos entraba En mucha 15 minutos entraba todo lo que acontecía. Prácticamente era un perfecto cierre para el televidente, porque la gente se acostumbraba a ver el noticiero y después apagaba la televisión. Y entonces, de los 15 minutos del Reportereso, ahora tenemos una hora de informativo. Sí. Parece que los tiempos han cambiado mucho. ¿Por qué han cambiado Yo de esta manera? Yo diría que los noticieros ideales son los de media hora. Y en todo el mundo se practica ese módulo de media hora en el que prácticamente caben todos los acontecimientos principales para televisión. En realidad, si uno observa los diarios y medita acerca de cuáles son los principales acontecimientos para que el telespectador o el lector le quede en la mente lo que ha sucedido en el día, se queda con 6 o 7 noticias. Las 6 o 7 noticias que pueden desarrollarse en televisión.
y el método mejor o más enfático para hacerlo es el de media hora. Yo considero a esta altura de los acontecimientos, después de haber vivido tantos años en televisión, que hacer una hora prácticamente es un chicle. O sea que la otra media hora es de relleno. No es de relleno, pero es de entretenimiento, que se puede eliminar o se puede dejar si uno quiere. Pero o sea que nosotros no hacemos un informativo, hacemos un programa de noticias. Hacemos un programa de noticias, pero hacemos un programa para no descompaginar la programación horaria que hay en televisión. Es decir, que si nosotros hacemos un programa de media hora, descompaginamos prácticamente toda la programación del día de cada canal. Entonces esto ha obligado de alguna manera a introducir en los informativos cosas que no pertenecen estrictamente a un informativo, que es más un programa periodístico, un magazine. ¿Cuál es el nuevo concepto del noticiero de hoy? Que tiene que informar, entretener y ¿qué más? Yo creo que la fórmula ideal sería dar información, los hechos más importantes, que son a lo sumo 6 o 7, profundizar esos 6 o 7 acontecimientos y no entrar en la frivolidad o en la banalidad o en la superficialidad de los hechos, porque realmente le resbalan al espectador y no le queda absolutamente nada. ¿Los noticieros con qué concepto se hacen? ¿Para tener mayor audiencia o para brindar un contenido informativo respetando a la gente o teniendo en cuenta que hay que informar a los demás? ¿Cómo se balancea estas dos necesidades? En realidad el noticiero es un servicio. El espectador, cuando lo toma como costumbre, es un servicio que tiene necesidad y apela a él para informarse de lo que está ocurriendo con la mayor prontitud. Diría que el 70, el 80 y casi el 90% de la audiencia muy pocas veces lee diarios y se entera todo por televisión. De ahí la gran competencia que existe entre los medios gráficos y la televisión para tratar de sacarle audiencia o lectores a cada medio. Cada uno mantiene sus posibilidades de aprovechamiento de la noticia, pero en algunos momentos yo considero que la televisión tiene una espontaneidad, una subitaneidad con la noticia que le saca mucha ventaja al medio gráfico. ¿Qué le critica a usted a los noticieros de hoy en día? Los noticieros actualmente se preocupan por vender un packaging, es decir, vestirlo más, darle un sentido de protegerlo con muchos colores, con muchos moñitos, con muchas formas para la presentación de la noticia, pero dejando de lado muchas veces la cosa dura, la cosa cruda, la cosa fuerte que tiene una noticia. ¿Se cuida más el envase que el contenido? Exacto, es el packaging. Está vendiendo un producto. Cosa que están haciendo también los medios gráficos. ¿Por eso se ha incorporado nueva tecnología, sobre todo visual? Sí, la tecnología visual es lo que nosotros llamamos con el avance de los medios electrónicos, le ha quitado cierta humanidad, cierta frescura a los noticieros y lo hace más fríos en realidad. Pero claro que el avance de la tecnología obliga al periodismo a ajustarse a esos métodos y aunque le quite humanidad, aunque le quite espontaneidad, le permite trascender con más rapidez a un acontecimiento, estar en cualquier parte del mundo, vivir un hecho que está ocurriendo, que está por ocurrir, ser partícipe del episodio junto con el equipo periodístico que lo está cubriendo y estar como si fuera delante de una ventana viendo pasar las noticias o viendo pasar el acontecer del mundo. ¿Qué va a pasar con los noticieros tradicionales de los canales de aire, con la gran competencia que tienen con el surgimiento de cadenas de noticias de 24 horas? Va a sufrir mucho en el sentido de
correr más parejamente con la información más desnuda, porque los canales de los servicios periodísticos de canales prácticamente transmiten la información despojada de toda adjetivación y de todo artificio. No hay tanto packaging ahí. Y no hay tiempo. No hay tiempo. No, para procesar tanto. No hay tiempo para procesar, solamente aparece el hecho y lo van emitiendo a medida que se va produciendo. Y bueno, ese fenómeno del hecho pronto para emitirlo obliga a los demás medios, a los medios tradicionales, a adaptarse a ese sistema. ¿Cómo ve el futuro usted de los noticieros? En los próximos 10 años, ¿van a cambiar mucho? Yo más que nada veo un peligro para el periodismo gráfico, más que para el periodismo de televisión, porque el avance de la electrónica avisoró que se va a producir un fenómeno de suplantación de los medios de comunicación, y el periodismo electrónico se va a convertir en algo así como el reemplazo del periodismo, del medio de comunicación gráfico. Y no me resultaría nada extraño que entráramos en el nuevo siglo con el diario electrónico, es decir, el diario en pantalla, con lo cual los medios gráficos tendrían que pensar cómo hacer para replantearse nuevamente la técnica de abandonar lo que antes era el diario blanco y negro, ahora el diario color, y dentro de menos de 6 o 7 años tener enfrente la competencia del diario que le aparece en pantalla, manejado por el propio lector. O sea, como televisión interactiva, que uno puede selecciona el material que necesita leer, el material que le interesa leer, y aparece permanentemente actualizado durante las 24 horas. Con lo cual, de alguna manera, también reforma todos los sistemas que tenemos actualmente de noticieros comunes o con noticieros convencionales con conductores convencionales. ¿Por qué pasaría esto? ¡Qué silencio! Porque el lector se va a habituar a ver en pantalla, sin que nadie le explique nada, haciendo sus propios comentarios, tener una minuta de la información que le interesa. Por ejemplo, el lector que le interese deporte busca en su pantalla electrónica todo el material que haya de deportes en cualquier canal que le interese o lo tenga en su memoria. Y como permanentemente va a tener actualizado eso, además la memoria electrónica le permite no solamente aparecer en pantalla gráficamente con métodos estáticos, sino además vivos y móviles. Es decir, que una fotografía fija de repente va a aparecer móvil. Un gol visto en pantalla va a aparecer reproducido como se produjo. Así que no vamos a quedar sin trabajo. No, van a tener que buscar otro trabajo, perfeccionarse. No, porque en realidad, fuera de broma, más allá de todos los avances de la tecnología, más allá del avance de la electrónica, más allá de todo lo que produce el packaging que actualmente vivimos, detrás de cada noticia siempre hay un ser humano, es decir, hay un periodista. Y la noticia, para que llegue a todos los métodos que la imaginación del hombre pueda crear, siempre está el hombre tratando de producirla. La máquina solamente no puede instalarse en el Golfo de Persia o en el Golfo Pérsico y producir una guerra. Está el hombre detrás buscando la noticia, o está el hombre antecediendo a la pantalla parabólica o a la antena parabólica, y en todos los acontecimientos está el hombre precediendo a la maquinaria que transmite el acontecimiento. Así que de esa manera podemos quedarnos tranquilos todos de que algún trabajo tendremos en el futuro.